Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, también. Esperemos un par de minutos a ver si se conecta alguien más. Ok, ok. ¿Bajaste un archivo que subí la última vez de clase de un Excel para trabajar desde ese? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Bajaste la última clase? Yo subí un archivo de Excel para trabajar sobre ese en el ingreso al Solver. Es que ese yo lo estaba haciendo al mismo tiempo que usted, así que lo Ya. tengo. Ah, ya. Ya, no sé, por eso tener, o sea, alguno de los dos, pues obviamente de tener, ahora bueno, cuando lo activemos y corra, vamos a ver qué resultados te da. Sí, sí, lo tengo guardado como Solver 3 porque es la Ya, tercera vez que hacemos Solver. ya. ¿Ves ahí el mío? Sí, sí, sí. Ya, ya. No creo que entre alguien más, así que, El mío está igual. ¿sí? Ya. No tiene el cero al final donde dice proporción. En RHS ¿Ya? no tiene el cero, pero da lo mismo, ¿cierto? En este caso, mejor ponle el cero, porque como es un parámetro, no es lo mismo que el cálculo de ecuaciones como para el lado de acá, sino que puede que sí te lo pida. Ya, pero va con alguna. Ya, va 0 nomás. No va con. Cero, no, cero sí, nada más. En estos otros, por ejemplo, cuando son restricciones, no, ahí la fórmula lo interpreta como cero, pero son las fórmulas, pues Solver quizás, como otros datos van a Solver, quizás no lo entiende el vacío como cero, pues probablemente va a marcaría un error. Sí, sí, sí. Ya, independiente de eso, está todo igual, profe. Ok, ya. Si en realidad es cierto, como estructura, yo por una parte tenía que darle estas celdas vacías, ¿cierto? Una por cada variable. La celda donde tenía que calcular la función objetivo, ¿cierto? Que en este caso era la multiplicación de cada uno de los coeficientes por esa celda vacía y la Sí. suma de todo eso. Y la otra parte era para acá abajo, ¿cierto? Que cada restricción estuviese calculada. Y eso es de nuevo lo mismo, los coeficientes de la restricción por las variables, ¿cierto? Por todas las variables en cada una de las ecuaciones. Que eso había que fijarse bien, ¿cierto? Que estuvieran bien referenciadas, ¿cierto? Siempre las variables acá arriba, que eso no se corriera, pero sí que fuera corriéndose por cada fila para que tomara los coeficientes que le correspondían a esa fila. Y eso era, cierto, la estructura que el solver pedía. Más los lados derechos, que en fondo, cierto, los lados derechos son también los que ingresan al solver. Que en el fondo todo lo que está en amarillo más los lados derechos, estos que están acá, son en fondo lo que el solver va a pedir. Tú ya, sí, pues has trabajado con Solver porque me habías dicho que habías hecho ejemplos antes. Sí, pues los que, Entonces, los que hemos hecho. ya.
Entonces, vamos a... ingresemos los datos, entonces. ¿Cierto? En datos, solver, ¿cierto? Aparece la ventanita. Sí, sí. Y acá arriba, establecer objetivo. Esa primera celda es donde hay que pincharle la que tiene la función objetivo. En mi La caso Z. es J4, ¿sí? Donde está el 0 ahí calculado. Después, establecer objetivo, maximizar o minimizar. En este caso, minimizar, ¿cierto? Ahí se pincha. Y abajo, donde dice cambiando las celdas de variables, esas son las celdas vacías que representan los espacios donde, digamos, van a estar las variables, donde Excel va a escribir, ¿cierto?, los valores de las variables cuando lo solucione. En mi caso dice C4H4, ¿cierto? El rango completo, no, Excel lo reconoce de esa manera. No hay Sí. problema, ¿cierto? Ingresa el rango. Y abajo, sujeto a las restricciones, ¿cierto? Aquí hay que ir haciéndola al menos por grupo, dependiendo del sentido de la restricción. Porque En se este caso puede... hay que, Dime. podemos hacer dos restricciones, tomar las dos primeras ya que tienen el mismo Sí. sentido, después toda la otra. Ujú. Sí. En este caso, por ese orden que están así, por haber quedado todas juntas, se puede hacer así. Ya. Entonces, agregar, referencia de celda, ¿cierto? Ahí es donde van las que están calculadas. En este caso son mayores o iguales, ahí la ventanita hay que cambiarla. Y por el lado derecho es esos dos, ¿cierto? En mi caso es I8 y 9, acá 8K9, por los dos lados. Ahí nomás, ¿cierto? Siempre hay que fijarse que ocupe las mismas filas, por si acaso uno se corrió. Agregar, y ahí para borrar la ventanita, los datos, porque eso obviamente los tiene internamente, pero aquí permite agregar más restricciones. Y ahí Entonces, agregamos la otra. las otras, ¿cuántas son? 5 más. Ahí sí menor igual. Y restricción todos los 5 lados derechos. Y aquí ahora aceptar. Como es el último, aceptar. Igual se puede presionar agregar, pero después hay que cerrar de otra manera. Al aceptar, ahí aparecen. Y los da vuelta, pues si el primero pone la que ingrese último, menor o igual, y después pone las otras, pero eso es porque los ordena alfabéticamente. Es muy raro cómo lo hace en realidad. Lo que hace es ordenar alfabéticamente la, las Espérame restricciones así como un están poquito, ingresadas. ¿Cómo? espérame un poquito, que me atraso un poco. Ya. Entonces sería minimizar. Ahora agregar. Tantos. El sentido le cambiamos. Ahora aceptar, ¿cierto? Después de que agrego las dos. ¿Lo dejaste en blanco? No, no, no. ¿Ya te Le puse cero. agregaste? Sí, O, mira, le puse agregar. presiona después agregar de nuevo. Sí. Y quedó en blanco nuevamente para otro ingreso. Ah, son tres ingresos. No, 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 te digo, es que depende, porque si por ejemplo presionas aceptar con las No, ventanitas en blanco, te marca un error y hay que presionar no, por cancelar para eso. cerrar. Las primeras dos, que son de otro ¿Ya? sentido, ya le puse agregar ¿Sí? y ahora hice la segunda. Ahora le pongo Ah, aceptar. ya. Aceptar. Y Y le ahí pongo simplex sí, y resolver. ¿cierto?
simplex y resolver. Ya. Y aquí, Y sensibilidad. obviamente si te aparece, si te aparece el signo de exclamación, si no, hay No. que presionar acá sensibilidad, aceptar. Y ya. ¿Sensibilidad y límite? Sensibilidad solamente, los otros Ah, en ya. realidad como que se deducen igual. Ya, de aquí, ¿cierto? Ve los valores, sí, da igual. 550, 250, 700, 620, 620. 280 y 2100. Sí, sí, Y sí. función objetivo 14.918. Para abajo las restricciones, hay que chequear, ¿cierto? 1500, que era la demanda mínima de llaves, que está por igualdad, ¿cierto? Espérame un 1500 poquito. a los dos ¿Dónde lados. le salió la función objetivo? Acá, en la Ah, ya. Z, en la Ya. calculada, Ah, 14.918. que estaba viendo la otra Igual hoja. Sí, después, sí, sí. sí, sí, también en sensibilidad aparece, pues ahí vamos a ver dónde aparece. Y las restricciones, en realidad, lo interesante es fijarse porque da por lo menos una idea también de lo que va a aparecer en el informe de sensibilidad, sobre Ujú. todo por las que se satisfacen por igualdad y cuáles, digamos, hay recursos que estén sobrando o alguna cosa. La primera, la demanda mínima de llave está por igualdad, 1500 a los dos lados. La demanda mínima de cinceles, 3000 y 1200. En este caso, ¿cierto? ¿Te acuerdas que había una restricción que obligaba a que la demanda de cinceles fuera al menos el doble de la de llave inglesa, fuera la demanda de proporción? Sí, Y po. eso, ¿cierto? Es la que en realidad obligó a que los cinceles fueran 3000, dado Ese es que, 2 a 1, ¿no? claro, dado que las llaves no podían ser menos de 1500, como era la demanda mínima, dada la proporción, necesariamente, ¿cierto? Por lo menos los cinceles tenían que ser 3000, po. Y la demanda mínima de 1200 no estaba ni cerca de lo que esa otra condición condicionaba al problema. Y Sí, sí. después viene lo de los, digamos, los tipos de producción, que obviamente los cuatro tipos que sí tenían límites, que era cierto regular y tiempo extra, en este caso obviamente se llenan completos, porque estas variables, ¿cierto? La x13 y la 23, que son el sobretiempo, ¿cierto? Que o subcontratación, era subcontratación, Sí. se están ocupando. Y obviamente esas solo se ocupan una vez que las dos anteriores, que son la producción local, están llenas. Y que obviamente es normal y está bien que esto esté lleno, ¿cierto? Y que después de eso venga subcontratación. Si aquí hubiese aparecido, por ejemplo, un número menor, que alguna de estas no llega a la igualdad, eso hubiera estado mal. Pues es claramente una indicación de que hay algún problema en el ejercicio porque por los costos crecientes que tenía digamos, esta situación, necesariamente tenía que ocupar subcontratación solo Ya, pero, cuando profe, agotara la otra. si Ujú. eso hubiera sido menor, ¿sería un problema de planteo del ejercicio? Habría que chequear primero en la ecuación, o sea, si está bien hecha la ecuación aquí, si están tomados bien los coeficientes de la correcta fila y toda esa Ah, historia. entonces Primero sería eso. error de tipeo. Sí, lo primero es que hay que revisar siempre si es error de tipeo, porque de repente uno tiene un resultado raro y se pega 1000 cabezazos contra la pared tratando de pillarlo y resulta que era una pura celda corrida. Entonces, mejor Ya. siempre ir a chequear que sea tipeo, y si no es tipeo, ya cuando uno está muy convencido que no es tipeo, ya ahí ya sí realmente hay que pensar en el planteamiento. Y ahí obviamente sirve también jugar a veces con los mismos valores para ver si cómo reacciona en ciertas situaciones límite, para ver si efectivamente se comporta como uno espera. Ya. En este caso, todo bien. Y bueno, la última, normalmente cuando hay restricciones que son solo relaciones matemáticas, porque la última está en la de proporción, esa siempre queda con 0, 0. Igual eso es como natural, porque se fuerzan, en realidad se está forzando que la relación sea 0. Ahora Ya. aquí, como estaba la posibilidad de que fuera más de 12 a 1, sí puede, dependiendo del problema, a veces no sea así, pues. Pero lo normal sería que sí. Sobre todo aquí que hay que minimizar costos, obviamente no le conviene hacer de más Sí, en po. ese sentido. Y eso, bueno, lo que uno ve inicialmente en la hoja, ¿cierto? Que está en el resultado. Y otra historia es la parte de análisis sensibilidad. Aquí voy a agrandar un poco para que vayamos viendo todo. Porque aquí sí hay harto que explicar, porque de aquí también sacamos la información que en el fondo sirve para hacer análisis de sensibilidad. Como les decía la otra vez, hay una primera parte que tiene que ver con la función objetivo.
Por eso, ¿cierto? Aquí, fíjate, dice como encabezado, bueno, a qué celda se refiere, que en el fondo, ¿cierto? Estas son las celdas que yo le pasé vacías, donde están los valores de las variables, y después usa como nombre el nombre del encabezado de la fila y de la columna, ¿por cierto? Sí, sí. Combina lo que está aquí con lo que está arriba. Por eso es bueno hacer la tabla con nombres. Si no lo hicieras con nombres, va a funcionar igual. O sea, el problema lo va a calcular igual, pero no lo va a identificar quizás tan claramente. Mm, Y aquí después vienen los datos en realidad que me interesan. Viene el valor final. Ahí está una de las cosas que escribí al revés, que obviamente son los mismos que tenemos al otro lado. Eso no va a hacer ninguna diferencia. Y después vienen estas otras, digamos aquí hay como dos grandes informaciones solamente, por el costo reducido, que es uno, y todas estas otras tres se refieren a lo mismo, que es el coeficiente y las posibles variaciones que hay a partir del coeficiente. El costo reducido, en este caso, son todos ceros porque todas las variables tienen valores, ¿ya? Después, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, no pasa esto, y ahí obviamente se observa lo que te voy a decir, que en el fondo el costo reducido, bueno, cuando la variable es básica, cuando tiene un valor distinto a cero, por definición es cero. No puede aquí haber un valor distinto de cero si este valor es de también mayor que cero. ¿ya? Cuando este es distinto de cero, cuando el valor final de la variable es cero. Ahí sí aquí aparece un valor diferente. ¿Y qué es lo Ah, que representa? Depende del modelo, pero hay modelos que son más directos, pero en general, como las restricciones siempre representan muchas cosas distintas al mismo tiempo, lo que suele representar, así como idea general, es como el nivel de uso de recursos que tiene esa variable y por lo cual no fue seleccionada para estar en la base, porque es cierto, el método de optimización lo que hace es, lógicamente, agregar a la solución todas aquellas variables que encuentre que, dado el uso de recursos que tiene, les conviene, obviamente, ingresarlas en relación también a lo que consume en la función objetivo. Si es costo, obviamente, si es barata en la función objetivo y consume pocos recursos, obviamente va a tratar de meterlo. Si es utilidad, obviamente, una variable que tenga alta utilidad en relación a lo que consume como recurso, también las va a empezar a preferir. Y las mm, otras son lo contrario. Por ejemplo, si es utilidad y una variable, ok, a veces puede de hecho tener súper buena utilidad individualmente, pero también su uso de recursos es súper alto. Y si es así, a veces el método no lo elige porque consume demasiados recursos para esa utilidad y puede preferir una que tenga un poquito menos de utilidad, pero que consuma mucho menos recursos, pues quizás, no sé, pues tiene un 10-20% menos utilidad, pero consume el 50% de recursos la otra. En esos casos, el método sí prefiere esas, porque mm. obviamente por volumen al final termina siendo más utilidad que considerando la que tenía mejor utilidad en primer lugar. Entonces, no estaría minimizando si por algo no escoge lo otro, ¿no? Claro, eso en el fondo es lo que representa un poco el costo reducido, o sea, te da una cifra, de hecho, es como un equivalente de por cuánto quedó afuera la variable que ahí está. Y de hecho, pues bueno, vamos a tener otros problemas donde aquí hay varias variables que están en cero y obviamente todas tienen su costo reducido distinto. Hay algunas que son súper cercanas a cero, son números chiquititos, y hay otras que tienen números mucho más grandes. Cuando pasa eso, obviamente es de verdad, o sea, las que están más cercanas a cero son las que tienen más posibilidades de entrar porque tú con una pequeña corrección de alguno de sus coeficientes podrías hacerla entrar. Y las otras no, pues las que tienen como números de costo reducido muy grandes porque realmente consumen demasiado recursos para lo que están aportando en la función objetivo y ahí es más difícil a que participen. Pero ahí vamos a ver, como te digo, vamos a ver ejemplos donde esto aparece y hay muchos casos donde literalmente el número que está aquí, tú puedes trabajar directamente con ese número y, por ejemplo, alterar el coeficiente que tiene la variable para, para que esa variable entre a la base. Si, por ejemplo, costo reducido, como estos también son costos directamente 2.8 y te sale que costo reducido es 0.2. Literalmente eso te dice que, por ejemplo, si este variara en esa cantidad, si fuera 0,2 más barato o más que eso, ahí, por ejemplo, la variable entraría a la base si es que no estuviera. Pero vamos a ver ejemplos de eso. O sea, como te digo, si a veces es así de directo.
Y en otros casos, si uno en realidad, por la lógica del problema, como que no puede hacer nada con la función objetivo directamente, pero sí podrías hacer que, por ejemplo, consumiera menos recursos en algunas restricciones, eso también a veces te puede ayudar a que la variable entre si es que lo necesitas por algún motivo. Esa es la parte de costo reducido, pero ya se lo vamos a ver de nuevo con, digamos, problemas donde efectivamente aquí aparece un costo. Y los otros tres, como te digo, la base es esta columna, que es el coeficiente que tiene efectivamente la función objetivo, es el coeficiente original, son los mismos de acá. Solamente aquí lo replica. Bueno, una cosa que sirve para que lo replique, obviamente, es para estar seguro que son los mismos del otro lado. Por eso, a veces, ¿cierto? Uno igual es bueno chequear esto para saber que nada se corrió, porque de repente, lo que les he dicho, ¿cierto? A veces para Excel, una determinada fórmula está correcta. Y resulta que en realidad no representa lo que el problema debe representar, pero la fórmula está correcta porque ocupa las celdas cantidad de celdas que quiere, y eso nomás se fija Excel, pues no ve la lógica del problema. Entonces, por eso siempre hay que revisar que efectivamente estén los números que deben. Y después vienen las dos columnas, que es permisible aumentar y reducir. Eso se refiere al valor que aquí aparece. En particular, estos, 1 exponente más 30, quiere decir que 1 por 10 elevado a 30, es para Excel infinito. Como Excel no tiene en sí la palabra infinito, así que esto sí es, eso es infinito para Excel. No tiene otra forma de indicarlo. Y la otra sí son cifras. ¿Qué representa en este caso? Con respecto al coeficiente que está ahí, ¿cierto? Fíjate que es permisible aumentar 1. Quiere decir que de 2 pasa a 3. Se le suma, digamos, al valor de base que tiene aquí. Le tienes que sumar este valor. O sea, es 2 más 1, 3, como coeficiente máximo. Y reducir dice infinito. Técnicamente es menos infinito, ¿no es cierto? Porque es 2 menos cualquier valor. Por eso aquí dice permisible reducir. O sea, es con respecto a ese coeficiente, ¿cuánto le podrías restar? Ahora aquí fíjate, igual siempre te lo da el número positivo, pero como el encabezado es el que te dice que lo debes restar del coeficiente que tienes acá. Y acá el encabezado que te dice que esto se suma. Que sea infinito quiere decir que en realidad si el coeficiente es 2 o menos, independiente del valor 2, 1, 0, y de hecho podría ser negativo, va a pasar lo que te cuento ahora. Estas, digamos, cuando uno tiene una solución X, en este caso, ¿cierto? Las 6 variables tienen asignados valores. Mientras tú los coeficientes de la función objetivo no los cambies más allá de lo que este rango permite, ¿ok? Los valores de la función, digamos, de la solución van a seguir siendo los que están aquí. Por ejemplo, podrías pasar de 2 a 2,5 y te va a dar esta misma solución. Podrías bajar de 2 a 1 y te va a dar esta misma solución. No se altera en nada. Sigue exactamente la misma solución, ¿cierto? Cambiando el coeficiente dentro del rango que aquí indica. Pero, dos cosas. Una, esos cambios, todo lo que aparece aquí, ¿cierto? Son individuales. Siempre, digamos, las tablas que entrega cualquier software siempre se refieren a cambios individuales, o sea, puedes hacer uno nomás de estos y obviamente va a pasar lo que aquí predice. Si haces 2 cambios de esto al mismo tiempo, ahí sí, en realidad puede pasar cualquier cosa. Para bien o para mal, o sea, si haces 2 cambios simultáneos, puede que perfectamente lo que aquí aparece se siga respetando, porque en sí, por ejemplo, los cambios no se alteraron. O al revés, pues, puede que hacer un cambio, o sea, hacer 2 cambios simultáneos, por ejemplo, este límite de posible aumentar 1, en realidad pase hasta 2, sin hacer el cambio de la solución, porque tu otro coeficiente también lo alteraste, y eso te permite, por ejemplo, que el rango máximo aumente, o también puede ser que disminuya por haber hecho otro cambio simultáneamente, y eso uno nunca lo sabe
directamente con la información que trae el software. Para eso sí, manualmente se puede hacer, pero lamentablemente ahí por tiempo y obviamente porque ese es online no lo podemos trabajar mucho porque necesitas las tablas finales del simplex manual y que se pueden construir a partir de eso. Así con estos números que están acá se puede perfectamente reconstruir la tabla final simplex y con esa tabla, con los números que están en esa tabla, se pueden hacer las ecuaciones que te permiten analizar los cambios conjuntos de esto. Acá no se puede, obviamente si quieres ver qué efecto tiene un cambio conjunto, lo mejor es que lo vayas a hacer acá directamente, ¿no? Cambias, ¿cierto? Simultáneamente todo lo que quieres y después obviamente ves qué resultado te da. Si es por uno solo, obviamente solo te basta mirar esto, no es necesario mirar más que esto. ¿Se entiende cuál es el efecto de estos cambios? Un poquito. Más o menos. Igual es Ya. como súper enredado. Sí, sí, pues sí, por eso. De hecho, ahí, bueno, ya con los otros ejercicios vamos a empezar a efectivamente cambiar cosas, o sea, a saber ejercicios donde yo sí altere en el fondo, digamos, coeficientes y por lo tanto veamos el resultado. Pero como te digo, básicamente lo que hace es que este valor de la solución no se ve alterado. Cuando yo, a pesar de que yo cambie los coeficientes, mi solución sigue siendo exactamente igual. Mm. Ya, ahora con respecto a las restricciones. A ver, dame un segundo, puede que vengan de hecho, tiene acá para dejarme una impresora. Déjame un minuto y vuelvo. Ok. ¿Aló? Ya. ¿Estás? Sí, sí, sí. Sí, ya, disculpa que... De hecho, me tienen que venir a dejar de arranque una impresora 3D porque vamos a imprimir piezas para máscaras de protección personal. Y obviamente no podemos trabajar allá porque la sede está cerrada, así que no estamos trayendo las máquinas a las casas para poder imprimir todo lo que sabemos imprimir. No estamos repartiendo las impresoras para poder hacer las piezas. Y me la Bueno, tienen que venir a dejar ahora. ¿Ah? no importa, no se preocupe. A ver si en algo ayudamos a tener más protección para la gente. De hecho, creo que las piezas que vamos a hacer las van a repartir en Renca, pero se les van a pasar a la municipalidad para que la repartan a la gente. Ya, la parte de restricciones. ¿De qué se trata la parte de restricciones? Es similar, es bastante similar a lo que está arriba, pero el efecto de cuando yo cambio parámetros en las restricciones es distinto. Como ves aquí, primera cosa que hay que fijarse, las celdas aquí aparecen en el orden que a Excel se le ocurre. Siempre aquí hay que revisar bien porque te fijas, no es para nada el orden que está realmente aquí las mismas como yo las ingresé, no tiene nada que ver aquí cómo están.
Aquí aparecen más como quedaron en Solver, y como te digo, Solver lo que hace es usarla por, digamos, orden alfabético. Por ejemplo, primero se fija signo peso, todos iguales. Después la I, todos iguales. Después la signo peso, todos iguales. Y después fíjate, 1, 8, 9. Ordenó por eso, de acuerdo a eso, 1, 8, 9. Y no toma en cuenta que el 10 es más que el 8, sino que pues solamente porque columna por columna, qué cifra tiene y de acuerdo a eso ordena. Así que por eso también es bueno darle nombres a las cosas para saber de qué se trata cada una. Y lamentablemente, como ordena así, pucha, al final aquí sale como se le ocurre a Excel simplemente, y ahí no hay mucho que hacer. Pero teniendo obviamente los nombres es más fácil de interpretar. Dice valor final, aquí es lo mismo, ¿cierto? Que aparece en nuestras celdas aquí la parte amarilla, que es el cálculo de cada una de las restricciones. Aquí se repite exactamente lo mismo. Y después vienen las mismas dos secciones, digamos, grandes secciones que me interesan. El precio sombra, que esto también tiene el título al revés, el precio sombra. Y con respecto a los lados derechos, fíjate que dice restricción lado derecho, y ahí sí están los mismos valores originales de los lados derechos de las constantes, y también tiene permisible aumentar y reducir, porque también obviamente esos lados derechos yo los puedo modificar, ¿cierto? Y tienen su propio efecto. Ahora es distinto al que recién te dije, pero vamos ahí a ver cómo funciona. El precio sombra, en realidad, ¿cierto? Es la primera que aparece, y este precio sombra en realidad es como súper interesante. Depende del problema y depende, ¿cierto?, de lo que la restricción se trata, es como uno tiene que en el fondo que interpretar el precio sombra. Pero la idea general, sí, como su definición general digamos, se trata de que básicamente es un cálculo que hace Excel con respecto al valor del recurso, ¿ya? Cuando una materia prima, por ejemplo, es súper claro que el valor del recurso es obviamente bien directo en ese sentido, pues si yo tuviera más materia prima podría producir más. Entonces, obviamente ahí se ve súper claro y vamos a ver ejemplos donde aparece así. Pero cuando no es directamente una materia prima, a veces, por ejemplo, ya tiene su interpretación un poco más, dependiendo del caso, ¿cierto? Ya depende más de la persona que entienda el qué está significando. Y hay algunos que literalmente son súper difíciles de interpretar. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son fáciles de interpretar? El tiempo regular de cinceles, fíjate que dice menos 2,1. Vamos a ver acá, por ejemplo, el regular cinceles son, digamos, ¿cierto? Los de acá. Son los 2,1, 2,2 y 2,3, ¿cierto? Tiempo regular de cinceles era x21, ¿cierto? Y tiene coeficiente 2,1, ¿ok? Y acá me está diciendo, ¿cierto? Menos 2,1. ¿Qué significa en realidad? Fíjate también, otra diferencia. X23, ¿cierto? Que es el sobretiempo dentro de la subcontratación para lo que son los cinceles es 4,2. Y eso, bueno, en este ejemplo, casualmente, ¿cierto? Es justo el doble de 2,1. Eso no tiene por qué ser así. Y acá, en realidad, lo que interesa es que la diferencia entre ambos, ¿cierto? Si tengo 2,1 y quiero llegar a 4,2, me faltan, ¿cierto? 2,1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, profe. Ya. Entonces, este 2,1, fíjate, ¿qué es lo que dice? Que en el fondo este recurso, que en el fondo son las horas, ¿cierto?, regulares que yo tengo para fabricar cinceles, que originalmente son 620, de las cuales se ocuparon 620, lo que me está diciendo es que pues, si yo tuviese disponible una hora más de este tipo de producción, mi función objetivo bajaría en 2,1 por cada hora adicional que yo tenga, ¿ok? Y eso en realidad es como bien, en este caso es súper fácil de ver por la forma, digamos, que tenía el problema, porque, a ver, tengo acá el enunciado, sí. El costo, ¿cierto? Los costos, todas las cosas ya venían un poco con la base que ahí se está tratando, ¿cierto? Que aquí ya venían esos costos 2,10, 3,20, 4,20 y obviamente los, el,
mis intervalos de producción estaban ya en unidades, o sea, no son 620 horas, sino que son 620 unidades, 621 unidades 900, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que me dice es que si yo dispusiera de una capacidad de 621 unidades en producción regular, mis costos bajarían en 2,1. ¿Te das cuenta por qué 2,1? ¿Qué pasaría si yo tuviese aquí capacidad de producir una unidad más en tiempo regular? ¿Quién sale perdiendo si yo tengo ahí una unidad más en tiempo regular? ¿Quién fabricaría menos? Mm, ¿Pero quién? ¿De las llaves o los cinceles? ¿Eso me está No, preguntando? eso es Cincele, ¿cierto? Porque Cincele Ah, en el fondo son estos tres, pues, ¿cierto? 620, 280 y 2100, en dado para tiempo regular, ¿cierto? Extra y subcontratación. Si yo aumento estos 621, este precio sombra me dice que mi función objetivo va a bajar, ¿cierto? En 2,1. sí. Pero ahora, en tiempo regular, yo voy a poder fabricar 621, no 620. Pero esa una, a alguien se la voy a quitar. ¿A quién se la quito? Mm, a lo, a lo extra, ¿no? ¿Qué extra para ti? ¿El 2,2 o 2,3? A ver, espérame, déjeme ver mi hoja. Extra cinceles sería el 2.3, po. ¿Cierto? De la subcontratación. ¿Por qué Sí, es sí, más sí. cara? ¿Cierto? Porque su coeficiente es 4,2. La diferencia ahí, ¿cierto? Si yo dejo de fabricar una unidad de subcontratación aquí y la empiezo a fabricar como regular, me ahorro 2,1, porque en vez de pagar 4,2 por esa unidad, pago solamente 2,1. Es decir, aquí casualmente y da justo es el mismo valor, pero en realidad lo que está produciendo el hecho de que yo aquí aumente en una unidad la disponibilidad de ese recurso es que una unidad que se fabricaba a 4,2 pasa a fabricarse a 2,1. Y lógicamente aquí en vez de 2100 paso a tener 2099. Mm. Y así, por cada extra en el fondo que yo vaya teniendo aquí de recursos, además de 620, si lo sigo haciendo crecer, 621, 622, 623, por cada unidad extra que yo le dé más de capacidad acá, mi Me va a costo va a ir costar. reduciéndose en 2,1. Mm. Y eso va a tener un límite, que en realidad es lo que acá aparece. Sí, pues sería cuando se acaben Eh, los 2100. exacto, ¿cierto? También influye obviamente en cómo se van moviendo las demás restricciones, pues, porque tampoco es infinito el cambio. Y eso es lo que también me dice, en el fondo, la otra parte que está acá. Primero me dice, restricción lado derecho, ¿qué valor tiene actualmente? Tiempo regular era 620, ¿ok? ¿Cuánto puedo aumentar y cuánto puedo reducir? Y esto es distinto, ¿cierto?, a la interpretación a cómo está acá arriba, ¿ok? Porque, como te decía, cuando uno cambia coeficiente en la función objetivo, si cambias dentro de estos rangos, tu solución no se altera en nada, siguen siendo exactamente esos mismos valores. Cuando tú alteras un lado derecho dentro de estos rangos, también de nuevo, de forma individual, aquí no se puede mover más de uno para, si quieres, obviamente, respetar los rangos, si no, pasa lo mismo que no sabes qué va a pasar exactamente, se podría, pero quizás también no. Si empiezas a modificar uno de estos dentro de este rango, Se cambia todo. eh, las variables empiezan a cambiar su valor. No todas ¿Ya? necesariamente, depende. Al menos una tiene que hacerlo. A veces son todas, a veces normalmente son algunas. Depende de Ya, cómo y están si, hechas las si las sigo restricciones. cambiando constantemente van a cambiar todas. O sea, si lo haces de a una, por eso te digo, si por ejemplo yo altero los regulares de cinceles ¿Mm? solamente, o lógicamente que en este caso me altera solamente las variables que en este caso sería x21 y x23. No Ya. tendría por qué cambiar x22 hasta cierto límite también. No me va a alterar obviamente de la 1 a la 1.1 al 1.3 porque son, digamos,
Son porque son distintos. llave inglesa, porque Sí. tienen sus propias restricciones. Pero aquí pasa lo mismo. Y las cifras, fíjate, que tiene, aumentar hasta 2100. ¿Por qué 2100? ¿De dónde aparece ese 2100? También tiene su explicación. Mm, Ese 2100 aparece en una parte más. el valor final, pues, ¿De, de qué cosa? de subcontratación de Sincele. ¿Cierto? En el fondo te dice, puedo aumentar el tiempo regular, seguirlo aumentando hasta que iguale a todo lo que yo fabrico a través de subcontratación. ¿Qué va a pasar mientras sea, cierto, menos de 2100? Siempre voy a estar fabricando regular, cada vez más regular y menos, cierto, de subcontratación. Si son 2000, ok, fabrico 100 en subcontratación y los otros 2000 se me pasaron después de nuevo también a tiempo regular. Pero cuando llegue a los 2100, exactamente a los 2100, ¿qué va a pasar? Que esos 2100 lógicamente ahora se van a estar haciendo en tiempo regular, Sí, pero la variable x23 llega a cero, sí, po. ¿cierto? Al final dejas de fabricar en subcontratación. Y Y cuando la variable llega a cero, el coeficiente objetivo también sería cero. o sea, ¿cuál coeficiente objetivo? El que ¿El está del costo? es el 4,2. No, pues es que sigue siendo fijo, sigue siendo, digamos, Ah, ya, el coeficiente del tipo de trabajo. Lo que pasa es ya. que la variable llega a cero porque ahora tú, entre tiempo regular y tiempo extra, ya tienes toda la capacidad que necesitas para fabricar esa cantidad de producto. Ya, ok, ok. Y cuando llega, claro, cuando x23 llega a cero, sale de la base. Ahora ya, ¿cierto? La solución pasan a ser las otras 5 variables y x23 ya no es considerada parte de la solución porque Ya. está en cero. Eso es lo que en el fondo te dicen estas otras restricciones, porque mientras te muevas en esos rangos, la selección de variables, o sea, estas 6 variables van a seguir siendo parte de la solución, van a tener valores mayores a cero mientras no te salgas de ahí. Una vez que te pasas de esto, lógicamente sí se altera la solución de alguna manera, no se sabe cómo, también, ¿cierto? Los rangos no te dicen exactamente qué pasa, pero lógicamente alguna variable probablemente se hace cero y eso puede que permita entrar a otras variables o a que más se hagan cero, en realidad pueden pasar muchas cosas. Fíjate que aquí mismo para el otro lado, ¿cuánto puedes reducir? 620, Sí, ¿cierto? lo Lo mismo. mismo 620 que tienes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si reduce los 620? Mm, aumento mi lado derecho, la restricción, ¿o no? Eh, ¿de cuál? Porque acuérdate, el modelo, ¿cierto? En el fondo son los 620 de aquí, ¿cierto? Eso. Según Empiezas los a bajarlo, cinceles en regulares. ¿cierto? Pero si lo dejas esto en cero, si bajas 620, esto queda en cero. Sí. Y eso implica, ¿cierto?, que no tienes capacidad en tiempo regular. ¿Y qué pasaría con esos 620 que ahora se están Ah, fabricando? ¿Para dónde entonces se van a serían ir? en tiempo extra o en subcontratación. Subcontratación. Porque tiempo extra son 280 capacidad, pues ya está ocupado. Y Ah, ya. subcontratación era la que no tenía cierto límite de capacidad. Sí, po. Entonces, los 620 se van a ir completos, ¿cierto?, a subcontratación. Pero en ese caso, ¿cierto? Igual, cuando obviamente esta variable que representa tiempo regular de cinceles, ¿cierto? Que era la 2,1, de nuevo, va a llegar a cero, por lo tanto ya no se considera parte de la base y por lo tanto, ¿cierto? También te altera la selección de variables. Ahora ya no son 6 variables, pasan a ser 5. Sí, igual saldría de las restricciones. Claro, claro. Y obviamente ahí la que se va a recargar es 2,3, porque va a asumir toda la carga que estás dejando de lado en la otra. Mm, Eso en el fondo te dicen cuando sale aquí, lado derecho, qué valor tienes y cuánto puedes aumentar y cuánto puedes disminuir. Funciona igual que el otro, o sea, es este valor más este valor menos este. Uno tiene que hacer la operación manual aquí. No viene con signo en el fondo, el reducir, asume que tú se lo tienes que restar. qué Aquí restar. también obviamente esto es infinito, ¿ya? Eso es Ya. lo que dice cuando en la parte de sensibilidad en la parte de restricciones, o sea, en relación a tus recursos, cuánto lo puedes aumentar o disminuir sin cambiar la selección de variables que hace la base. Los valores sí van a cambiar necesariamente, pero
la selección, las variables que son distintas de 0, no van a cambiar mientras esto te respete los rangos de aquí. Pero pasa lo mismo, o sea, también es de a 1. Si cambias 2 simultáneamente, más impredecible, puede pasar cualquier cosa. Queda la embarra. Sí, no necesariamente. Si a veces puedes, por ejemplo, no sé, que este te dice aumentar 700 y este te dice aumentar 700. Puede que este lo puedas aumentar 800, pero para aumentar 800 tenías que haber aumentado este, por ejemplo, a 200. Y eso te permite que este otro aumente a 800. A veces pasan esa clase de cosas, pero por eso es necesario tener la ecuación que te describe realmente las relaciones de todas las variables, porque eso te dice cómo se mueven en conjunto las cosas. Acá siempre lo que te entrega los software es individual nomás, pues, te dice individualmente cómo se pueden mover, pero no te habla del conjunto, si ese es el problema. Y bueno, el precio sombra, como te decía, en el fondo representa valor de los recursos, y eso aquí en este caso es lo que importa lógicamente, porque te da una idea también cuando uno obviamente tiene que tomar decisiones y hacer análisis de sensibilidades para obviamente saber, por ejemplo, dónde invertir. El precio sombra en el fondo te dice dónde te conviene invertir, pues, porque te muestra qué cosa es la que va a tener más impacto en tu función objetivo, dependiendo para qué lado obviamente lo quieres llevar, pues. Aquí lógicamente, por ejemplo, estos menos, en el caso de Excel, aquí en esto fíjate que es distinto al Lingua y hay que tener cuidado. En el caso de Excel, todo esto menos, como es una función de minimizar costos, te están diciendo que va a reducir el costo, ¿cierto? Si es que tú aumentas estos recursos. Este positivo quiere decir lo contrario, pues vas a aumentar tu costo. Si es que, por ejemplo, este 1500 pasa a ser 1501, el costo te va a aumentar en 11,4. Los Ya. números son directos, es tal cual, es exactamente esta cantidad la que aumenta o disminuye la función objetivo si tú alteras en una unidad también el valor, ¿cierto?, de tu, digamos, de tus lados derechos. Y en este caso, ¿sería mejor los cinceles regulares? ¿Esa era la mejor opción para, Em, para minimizar costos? Fíjate que también está este 4,2, que es la proporción. Acuérdate que la proporción nos echaba a perder el tema de que demanda mínima cincel era 1200 y resulta que yo terminaba haciendo 3000 porque no tenía, ¿cierto? Digamos, porque la proporción me obligaba a eso, pues no por la cantidad mínima de demanda. Si esa proporción tú la pudieras bajar, en vez de hacer la dosis a 1, hacer algún número menor a 2, es a 1, ahí te ahorrarías 4,2 por cada unidad también que puedas bajar en la proporción. Y fíjate que aquí el límite es 1800. ¿Y por qué es 1800? Más o menos, ¿dónde está el 1800 aquí? Ah, Por acá yo creo que se ve mejor dónde está ese 1800. 1800. No es un valor directo, pero está obviamente relacionado por ahí. Ah, sí, me imagino, me imagino. 1800. Mm, no, no lo cacho. Y así está medio escondido. ¿Te acuerdas que la demanda mínima de cinceles era 1200? Sí, sí, sí. Ya, y terminaste fabricando 3000. Ah, ya, en la resta. Claro, tuviste que hacer 1800 más para poder, por la proporción solamente. Entonces, por eso te aparece el 1800, que en realidad, si puedes llegar a hacer la proporción o desaparecer en absoluto la proporción o que llegue a realmente la proporción que dice esta demanda mínima, o sea, 1200 y 1500, y que en ese caso las llaves inglesas son las más grandes, si llegas a esa proporción, obviamente te ahorras 1800 unidades y cada un costo de 4,2, que en el fondo estás mandando a hacer todo eso a través de subcontratación, pues. Por eso Ya. usa 4,2. Esta es la que te convendría más en realidad. En este caso, si puedes primero trabajar el tema de las proporciones, perfecto. Si De la no puedes razón. trabajar el tema de las proporciones, ahí claro, empiezas a ver en las 4 formas de producción cuál te sirve más. Y ahí lógicamente lo primero es tratar de ganar horas en tiempo regular en cinceles.
Después tiempo extra en cinceles te va a ahorrar y después, ¿cierto? Bueno, que más o menos te ahorra lo mismo que el tiempo regular de las llaves inglesas y el que menos aporta el tiempo extra de las llaves inglesas. Ahora, todos te aportan. Si tuvieras, por ejemplo, no sé, pues, si tuvieras recursos gratis, lógicamente que cualquiera ahí que puedas aumentar inmediatamente te va a significar un ahorro de costo. Pero lejos lo que más afecta a estos resultados es el temita de la proporción, porque te hace subir innecesariamente en 1800 unidades esa regla. Si no estuviese eso, obviamente esto es bastante más fácil. De hecho, puedes hacer la prueba en cuál era esta de la proporción. Claro, de sacarla, por ejemplo, volver a ingresar aquí las restricciones, pero ingresarla hasta ahí nomás, excluir la última. Y ahí vas a ver que tiene el efecto, obviamente, ese de precisamente generar ese ahorro de no tener que hacer las 1800, sino que va a ser justo esto. Y Mm, obviamente ahí el resultado va a ser mucho menos. Es solamente el momento de entrar a Solver, entrar una fila menos, para dejar esta fuera y obviamente que va a ver el efecto. Un poco son las tablas de sensibilidad. No sé si tienes alguna duda. ¿Algo profe, que quieres que repite? esto del precio sombra, la Ujú. proporción del cálculo, o es coincidencia que sea como la suma de todo, extra cincele, regular cincele, extra llaves y regular de Ah, llaves, o es sí, mira, en coincidencia. este caso, no, en este caso sí, es bastante coincidencia, por eso también en realidad lo veo con este ejemplo, porque aquí se puede ver súper directo, digamos, el efecto y tiene relación con los mismos costos y precios que están apareciendo afuera en el modelo. Ya. Hay algunos casos, algunos modelos donde a veces se ve así de directo, pero hay otros que en realidad no están directo para nada. Simplemente hay un número y que obviamente si tú lo alteras te empieza a reaccionar tal cual como dice ahí, pero como que no tiene una explicación tan directa, porque a veces hay más costo, ingresos y cosas mezcladas involucradas, entonces no necesariamente siempre es tan obvio así como el doble de un coeficiente o cosas así. Ya. ¿Alguna otra duda? No, no, no. Ahora me queda más claro. Ya, voy a guardar esto. Entonces, a ver, este lo vamos a cerrar. Ya, mira, una posibilidad ahora es que empecemos a ver otro ejercicio que obviamente no, más del área de producción. Y o bien que ingresemos en Lingo, porque igual me gustaría empezar a trabajar a Lingo. No sé si instalaste Lingo. No, no lo tengo todavía. Ya. Bueno, pero mira, ahora podemos empezar a hacer la parte de enunciado, porque igual el estampillado es un poquito largo, así que no vamos Pero, profe, probablemente a alcanzar a ingresarlo. Dime. si usted puede hacerlo y como una introducción cuando yo instale el programa, ya Si como no, cachar cómo se hace. no, por eso te digo, o sea, podemos ver el otro ejercicio, pero lo alcanzamos a plantear y la próxima clase en realidad hacemos el ingreso a Lingo. Ya, Y ahí sí que lo tengas instalado para la próxima clase. Déjame ver. eh, este es. Ya. Dime ahí si se ve bien el enunciado, el tamaño de la letra. ¿Se lee bien? Está bien. Dale un poquito. Ahí. ¿Se ve bien? sí, 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 tenía el micrófono muteado, le estaba Ya. respondiendo. Mira, este caso es un problema de producción y la gracia que tiene, en realidad introduce varios temitas y también obviamente me interesa verlo porque es un caso donde no todo funciona perfecto. Entonces, precisamente también les quiero mostrar qué pasa
cuando algo no resulta, porque obviamente igual todos los software tienen sus códigos de errores y te avisan de cosas, pero cuando el software se equivoca, entre comillas, o no puede entregar una solución, por lo menos, ¿cierto? Siempre te da alguna guía con respecto a dónde está el problema. Y obviamente eso también te permite después analizar particularmente la ecuación para saber qué pasó, pues, porque obviamente no te está entregando una solución. Ah, Y eso eso, bueno, a veces, le iba a preguntar. Que sí, este problema no tiene solución entonces. en una primera versión no. De ahí vamos a ver cómo se puede arreglar. Ya. Pero es, como te digo, para detectar dónde, pues, cuál es el problema. Y obviamente tiene que ver un poco con la estructura de datos en este caso. No es que el planteamiento esté mal hecho, sino que es un problema de uso de recursos. Y ahí obviamente eso aparece en una parte bien claro, el cómo fijarse cuando te lanza un mensaje de error, tratar de distinguir dónde está el error, porque obviamente la ventana, cuando inicialmente te dice que hay un error, que en realidad no es un error, sino que es un problema de factibilidad por el uso de recursos, eh, para tratar de ver dónde estaba el problema, obviamente, y de ahí tratar de ver con qué lo soluciono, o sea, porque siempre voy a tener más de una opción con cómo arreglar alguna, digamos, algún ejercicio o algún modelo, ¿cierto?, que no funciona como yo quiero, porque de alguna manera, ¿cierto?, me da una solución, eh, no sé si errónea, pero obviamente no es lo que yo buscaba, ¿cierto?, en el momento. En este caso, bueno, y además también hay dos cosas más que aquí son un poco interesantes, que una es que hay dos productos de partida, ¿cierto? Muchas veces los primeros ejemplos que uno ve siempre se refieren solamente a un producto. En este caso hay dos productos y son dos productos que también comparten recursos, que en este caso obviamente son esas horas de capacidad que aparecen. Y lo otro que tiene también como curiosidad propia, el tema de que son varios meses, que eso obviamente es súper frecuente dentro de lo que es la planificación de la producción. O sea, eso en realidad siempre, digamos, cuando se planifican fábrica, el qué voy a fabricar cuándo y toda la historia, casi siempre eso se hace con más de un mes, obviamente, de anticipación o más de una semana, depende de qué unidad de medida usa. Y ese efecto del tiempo también te implica que tú no necesariamente consumes las cosas en el momento que las fabricas. O sea, y eso se deduce que en el fondo usas inventario, ¿cierto? Algo para pasar, digamos, unidades de un momento en el tiempo al futuro. En este caso, ¿cierto? Pasa también eso. Entonces, como que simultáneamente aparece el tema del inventario, aparece el tema, ¿cierto? Por el tiempo, que por los meses que ocupa, de que también aparece el tema de que hay más de un producto que comparte recursos y también, ¿cierto? Más encima, el efecto final que te digo, que hay un problema con el uso de recursos, en este caso en particular, que obviamente uno de ahí lo puede arreglar, pero también la idea es verles cómo uno detecta un error que cuando aparece. Ya, veamos el enunciado y vamos viendo obviamente cómo lo vamos a escribir. Recuerde que en el fondo uno busca definir primero cuáles son las variables de decisión. Otra cosa que uno quiere son la función objetivo. Y lo otro que uno quiere, ¿cierto? Son las restricciones. Son en el fondo las tres cosas que tengo que identificar de aquí. Dice, se contrató una compañía para que manufacturara dos productos, A y B, durante los meses de junio, julio y agosto. La capacidad de producción total, expresada en horas, varía mensualmente. La siguiente tabla proporciona los datos básicos de la situación. Entonces, primero, demanda de A en unidades, ¿cierto? 505.000 y 750. Hay un pic súper fuerte en julio que se dispara mucho, lógicamente, la demanda. Y también, obviamente, hay productos que tienen ese comportamiento. Hay cosas que son en momentos muy puntuales del año, eventualmente se disparan. Por ejemplo, hay cosas, no sé, para Navidad. Como época típica, siento que para Navidad se dispara el consumo de algo, o el 18 de septiembre, o cosas así. De repente pasan comportamientos de esa naturaleza. Y obviamente que esa clase de comportamiento, digamos, las empresas deben de alguna manera
adecuarse para solucionarlo y obviamente que no te pille sin stock. B, por su cuenta, en realidad es harto más parejo, 1000, 1200, 1200. O sea, no tiene, ¿cierto?, una mayor diferencia de un mes a otro en lo que es la demanda. Y la capacidad, que como te decía, es común, viene dada en horas, ¿cierto? Que son 3000, 3500 y 3000. Ligeramente un poco más de capacidad en julio. Las capacidades en que varían de un mes a otro en realidad es súper habitual, sobre todo si una empresa trabaja, por ejemplo, de lunes a viernes. Solamente el hecho de tener, por ejemplo, más o menos días hábiles, de repente, ¿cierto?, te influye en el fondo en la cantidad de horas disponibles y por eso en el fondo también van variando las capacidades. Y muchas veces también influyen los costos. Más adelante vamos a ver ejemplos donde también influyen costos mensualmente por situaciones de ese tipo. ¿Qué más Profe, dice? Dime. eh, este, este enunciado estaría mal ocupado los recursos, como dice usted, porque, por ejemplo, la capacidad de horas de julio Ujú. es 500 horas más que en junio y la demanda es como de 1 es a 10, la razón. O sea, no es el tema que estén mal ocupados, sino que pasa a veces de que efectivamente hay un mes en que tienes una demanda que se dispara, por ejemplo, 10 veces tu normal, pero resulta que ninguna empresa tiene una capacidad por si acaso de 10 veces, pues, o sea, sería puro estar perdiendo plata todo el resto del año. Sí, sí, Entonces, sí. establecen una capacidad que es mucho más estándar, pero esa capacidad es la que hay que planificar bien efectivamente para que te alcance en los momentos que la demanda se te dispara. Tienes que anticiparte un poco, o bien Ya. tomar alguna otra clase de medida que te permita absorber eso. Pero casi nadie en realidad tiene capacidad de sobra, si es mucha de repente. A ver, si es algo que, por ejemplo, depende de la gente, que manualmente hay mucho trabajo, perfecto. Y como que sí, puedes contratar temporalmente gente por un mes y ya pasáis bien. Si ya hay máquinas de por medio, chuta, eso ya es más difícil, pues. Ahí más, normalmente es mejor planificarse. O la otra opción es mandar a comprar afuera. Simplemente mandas a hacer a otras empresas que tenga quizá un poco más de capacidad, pues. Ahí hay que arreglarse de alguna manera, pero casi nunca, si por lo menos implica inversión, conviene realmente tener capacidad de sobra, por mucho que uno tenga un pic de producción de ese tipo, a menos que el producto sea extraordinariamente rentable. Pero ahí vamos, cuando vemos resultados, vamos a ver, pues y obviamente como hay que tratar de ver soluciones, también vamos a probar distintas cosas que pueden ser una solución. Después dice, la tasa de producción por hora son de 0 hasta 0,75, obviamente, y 1 para los productos A y B respectivamente. De allá vamos a conversar de qué cosa es una tasa de producción. ¿Te acuerdas lo que es? Cuando yo hablo de tasa de producción, ¿a qué me estoy refiriendo? Profe, no me acuerdo. Es que hay las unidades en realidad son como la clave que te dan la diferencia entre lo que es tasa de producción y lo que es en realidad el tiempo de producción por producto, ¿ya? Que son obviamente cosas que eh, están relacionadas, están íntimamente relacionadas, pero no son lo mismo, pero están apuntando exactamente a lo mismo. La tasa de producción, 0,75. La referencia base es el tiempo. Siempre, por ejemplo, con respecto a una hora. Por eso dice tasa de producción por hora. Siempre la tasa de producción va a estar referida a un periodo de tiempo. Y que diga que es 0,75 para el producto A, quiere decir que tú alcanzas a fabricar 0,75 producto A en una hora. O sea, no lo alcanza a hacer completo. En realidad, cierto, es más de una hora el tiempo que se necesita para fabricar un producto A. En el caso del B es exactamente una hora, o sea, te demoras una hora por producto, que es lo mismo obviamente que el producto se demora una hora en hacerse. ¿Se entiende? Sí, sí, sería como Pero un por ejemplo, porcentaje, más o menos. no, es que eso te iba a preguntar. Por ejemplo, si quieres saber cuánto tiempo se demora el producto A en hacerse una unidad completa, tú sabes que en una hora alcanza a hacerse el 75%, ¿cierto?
Pero ¿cuánto ¿Ya? se demora en total? En la unidad completa, ¿cuánto tiempo necesita? 0,75 horas. No, no, por eso 0,75 es la cantidad de producto que tú fabricas en una hora. Mm, No lo alcanzas a hacer completo, alcanzas a hacer 3/4 del producto solamente en una hora. ¿ya? Entonces, por eso, el producto completo, ¿en cuánto tiempo lo logras hacer? Ah, sería como en más de una hora, po. Una hora ¿Sí? y cuarto puede ser. Después, por eso, ¿qué cálculo estás haciendo ahí? ¿De qué manera lo estás tratando de calcular? Sería con la regla de tres. Bastante cerca. Se puede, pero en realidad hay una forma más simple de hacerlo. De hecho, Sir, aquí en este caso, piensa que pasa los minutos, por ejemplo, 60 minutos, ¿cierto? Una hora. Y que eso es, 60 minutos te permite hacer 3/4 del producto, por eso sale 0,75 aquí. Entonces, ¿cuánto sería el producto completo? ¿Cuántos minutos más necesitarías para llegar al producto completo si alcanzas a hacer 3/4 en 60 minutos? 15 minutos. No. Tienes que llegar a 4/4. Tienes 3/4 de producto hecho. Está cerca, pero no es exactamente 15. Momento, Cerca, momento, estoy cerca, buscando la cerca. calculadora. Cerca, cerca, cerca. Anda bien cerca, pero no son 15. En 15 minutos es un cuarto de hora. ¿20 minutos? Exacto. ¿Cómo lo sacaste? Igual lo saqué con la regla de tres. Sí, sí, pues sí, Multipliqué 60 por 4 cuartos y después lo dividí por 3 cuartos. ya. Igual creo que es De muy hecho, largo. sí, no, porque de hecho hay una forma más directa, porque en realidad es como la fórmula de pasar una tasa de producción al tiempo que un producto necesita para ser fabricado. En realidad es con el recíproco. Si tú divides 1 dividido por 0,75, te da inmediatamente en realidad el valor que necesitas. Que en horas te va a dar que es 1,3 periódico, pero es obviamente el 0,3 periódico de una hora son 20 minutos, pues un tercio de la hora. Entonces igual te da lo mismo. Es el recíproco. Hay que dividir uno dividido por la tasa de producción, te da el tiempo que se demora un producto en hacerse. Ya, ya, ahí me dio Y 1,3. ¿Sí? sí, Yo claro. digo. Y claro, un tercio de hora son 20 minutos. mm, Igual lo multipliqué por 60 y me dio 80. ¿No? Igual ahí sé que Claro, los los 80 20. minutos sí, también se puede hacer con minutos, obviamente, si la referencia, esto se funciona independiente si estás ocupando horas, minutos, cualquier cosa, si la tasa sigue siendo la misma en el fondo. Eh, Eso en realidad es cierto, la diferencia entre tasa de producción y la cantidad o cuánto te demoras en hacer un producto. Y eso obviamente sirve porque pues cuando hagamos la restricción vamos a ver por qué tiene que ser una y no la otra, porque aquí el dato de tasa de producción es engañoso. Pues, bueno, aquí uno podría llegar y meter este 0,75 de la restricción y en realidad no va al 0,75 porque depende de las unidades con las que yo estoy trabajando. ¿Qué más dice? Se debe satisfacer toda la demanda, sin embargo, la de un mes posterior se puede satisfacer con la producción de uno anterior. Ya. Primero, que te digan que se debe satisfacer toda la demanda, te obliga a que las restricciones donde tú vayas a modelar la demanda tengan que ser iguales. No puedes hacer menor igual. Si haces menor igual, obviamente da la posibilidad de que parte de esa demanda no se satisfaga, pero al hacerla igual,
obligas al modelo a que busque la manera, ¿cierto?, de llegar a estos números como sea. Y lo otro, que la de un mes posterior se puede satisfacer con producción de uno anterior, ahí es donde aparece el inventario. O sea, puedes fabricar en junio para vender en julio. También, ¿cierto?, se puede hacer. Hay casos puntuales, que también aquí puedo experimentar, donde se te deja satisfacer demanda al revés. O sea, aquí, ¿cierto?, tú haces inventario, fabricas antes para usar en un determinado mes. Hay situaciones donde se te deja fabricar después del mes en que ocupa, al revés. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo tú te ocupas o planificas tu capacidad de producción para satisfacer un pedido que no pudiste obviamente mandar en el mes correcto, pero que lo vas a poder mandar en el futuro. Y si por último le dices a tu cliente, ok, yo ahora no puedo, ¿cachai?, fabricártelo, pero sí voy a poder mandártelo en 3 meses. Cosa que está pasando mucho ahora, por ejemplo, con todo el tema de las mascarillas, ponte tú, y todas esas cosas. Ahora todas las empresas que fabrican están súper atrasadas, pues, en producción. Y nadie está vendiendo las cosas para ahora. De hecho, el otro día veía una noticia que el tema de los respiradores mecánicos, y era una noticia de Estados Unidos, porque Estados Unidos había mandado a comprar muchos respiradores mecánicos. Y el proveedor que más pronto podía ingresar respiradores mecánicos a producción para lo que ellos habían pedido era septiembre. Y obviamente se los compran igual, pues, pero van a recién empezar a fabricarse en septiembre. Eso también se puede hacer, porque también, ¿cierto?, hay cierto tipo de productos que tienen tal demanda que la única posibilidad es comprarlo ahora, pagarlo ahora, y bueno, te va a llegar cuando la cuestión pueda llegar, pero son tan pocos que en realidad no te queda otra. Eso también se puede modelar, pero obviamente es de una manera similar a la que vamos a ver, que es la contraria, ¿cierto? Que esto es fabricar antes para usar después, pero también, ¿cierto?, sigue más o menos la misma idea, esto de fabricar después para satisfacer hoy día. También eso también se puede incluir en un modelo. ¿Qué más dice? Para cualquiera de los productos A y B guardados de un mes al siguiente, que es su inventario, los costos de retención son 0,90 y 0,75 por unidad. Acá podemos agregarle los ceros, ¿cierto? Unitariamente. Si por ejemplo fabriqué en junio 1000 unidades y 500 pasaron obviamente a julio, porque 500, ¿cierto?, las retuve en mismo junio para usarlas para la demanda, y las otras 500 pasaron para julio. Cada una de esas 500 en este caso me va a costar 0,90 por el hecho, ¿cierto?, de haberlas retenido un mes. Los costos de producción unitarios de los productos A y B son 30 y 28 respectivamente, ¿ya? Independiente del mes. Eso también aquí es digamos, un tema, porque hay modelos donde los costos, digamos, de producción también varían por mes. Y también es súper normal que varíen por mes, porque a veces lo que te decía, por ejemplo, la cantidad de días hábiles en un mes te influye en el costo de un producto, porque como siempre hay costos variables y fijos, los costos fijos normalmente se prorratean en alguna base, y si esa base es la cantidad de días hábiles del mes, lógicamente que un mes que tiene menos días hábiles tiene que repartir en menos días el mismo costo fijo, y así termina con un costo fijo mayor. Entonces puede pasar eso aquí casualmente, y en este caso que es más simple, los costos fijos, digamos, los costos, digamos, unitarios de producción son los mismos para los 3 meses. Y sí depende obviamente del producto, 30 y 28. Y aquí hay que hacer obviamente el modelo de programación lineal para determinar si el programa de producción óptimo que se tiene para los dos productos, y obviamente que determine la solución. Y aquí hay que identificar estas tres cosas, pues: variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. A ver, deja de deshacer eso. Ahí sí. Ya. A ver, ¿cuál sería entonces que como variable de decisión? ¿Qué números son los que necesito que este ejemplo me entregue como resultado? ¿Qué sería una solución para este caso?
¿Se refiere a maximizar o minimizar? ¿Algo así? Por una parte sí, pero también las variables. ¿Qué necesitas tú que las variables representen? Porque es cierto, lo que básicamente quieres hacer es planificar la producción. Pero, ¿qué es para ti en este caso planificar la producción? ¿Qué tipo de resultado necesitas? ¿Saber qué cosa? Um, no sé, profe. ¿La capacidad puede ser? ¿O no? ¿Por el costo total? La capacidad obviamente en este caso es fija, ¿cierto? Pero que en el fondo piensa, tienes que fabricar ciertos dos productos. Tienes una cierta capacidad y toda la historia, tienes las demandas, pero en el fondo, ¿cierto? Lo que tienes lo que el modelo te tiene que entregar, es decir, en el fondo, ¿cuándo fabricas cada uno de estos tipos de productos? ¿Y cuánto fabricas cada uno de estos tipos de productos? ¿Cierto? Eso es lo que en realidad necesitas que el modelo te diga. ¿Cuándo y cuánto fabricar de cada uno de ellos? ¿Entiendes? Ya, ya, ahora sí. Ya. Y además de eso, cuando pones digamos, el cuándo, ¿cierto? Puede que como rebote, obviamente, de ese efecto, tengas que guardar, obviamente, parte de esa producción en inventario. Sobre todo viendo aquí, ¿cierto? El caso de junio y julio en el producto A, que varía tanto, que aumenta tanto, ¿cierto? Existe ahí la posibilidad de que, una posibilidad como súper cierta, de que tengas que fabricar en junio para que pase a julio, porque difícilmente solo en julio vas a poder hacer todo, ¿cierto?, al tiro. O por lo menos en apariencia podría ser así, depende obviamente de la capacidad, puede que la capacidad sea suficiente para hacer todo lo que necesita julio, pero si no es así, vas a necesitar fabricar en junio y pasarlo a julio. Y eso implica, además de el cuánto producir y cuándo, que obviamente es producción en sí, puede que también obviamente te repercute en el inventario, que te dice cuántas unidades tienes que pasar de un mes a otro. Y el inventario también tiene costo, pues son 0,90 y 0,75 por cada unidad. Entonces, en el fondo tus decisiones van por los dos lados. Una cosa es saber de cada uno de estos productos cuánto produzco y en qué mes. Y la otra es, como consecuencia de eso, vas a tener el hecho de que quizás parte de esa producción no es para el mes en que te lo fabricaste, sino que para un mes futuro. ¿Se entiende? Sí, pero no se me hubiera ocurrido. Ya. Es que, miren, los problemas, por eso quería igual verle estos ejemplos, este y el siguiente, porque en el fondo los dos son de producción. Y esta estructura, en el fondo, se repite mucho. En general, los problemas de producción se tienen como las características que este problema y el siguiente van a tener. Con eso después ya, bueno, teniendo un problema de producción, probablemente ya van a poder modelar gran parte de lo que ahí aparece. Y aquí, ¿te acuerdas cómo en el caso este de las llaves inglesas y los cinceles, cómo se habían definido las variables? ¿Por qué habíamos usado dos índices? Había ahí un motivo por el cual habíamos ocupado dos índices. Pues ya le hablo y estoy con el micrófono muteado. Sí. Me decía que X11 para la demanda A de junio. ¿Ya? Algo así. Sí, Sería X12 para la demanda de julio y X13 para la demanda A de agosto. exacto, ¿cierto? Aquí también vamos a hacer X y J como primero genérico, ¿cierto? Que sea Ah, eso me la faltó. cantidad de producto y que obviamente eso es A o B y que eso A o B, ¿cierto? Y que eso va a ser índice 1 o 2, fabricado en el mes el mes J. Y el mes J obviamente puede ser 1, 2 o 3 para los meses de junio
julio o agosto, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Pasa lo que dices tú, pues, existe el X11, existe el X12 y existe el X13. Y en los tres casos, ¿cierto? El primer índice, que es el 1, se refiere al producto A, entonces tienes que esto es cantidad de producto A fabricado en el mes de segundo índice, ¿cierto? Junio. Esto se repite, obviamente, para los otros también, pero el otro es julio y el otro es agosto. Lo que me dijiste, ¿cierto? Eso fue exactamente lo que me dijiste. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Y lo mismo tenemos que hacer, pero para B. Y ahí obviamente, como el primer índice es el que me representa si es A o B, tengo que cambiar el primer índice por 2, que eso es B. Y, por supuesto, cambio también el B aquí. Y también es junio, julio, agosto, pero es B. Y con esas 6 variables cubro en realidad también la mezcla de opciones. Producto A en junio, julio, agosto, producto B en junio, julio, agosto. Producción tiene que ver con la fabricación. ¿Por qué eso es importante? Porque esta fabricación, ¿cierto? Es la que consume capacidad, ¿cierto? Cuando tú tienes un producto ya en inventario, en realidad para ti es irrelevante cuándo se fabricó, porque en realidad no, por el lado de producción, porque no estás ocupando capacidad productiva, ya lo hiciste. En el momento que lo hiciste, ocupaste capacidad productiva, pero de ahí en adelante no, es costo de inventario nomás. Entonces, por eso, ¿cierto? Primero hay que separar exactamente el efecto de cuándo fabricaste, porque eso sí, en el mes que fabricaste, consume la capacidad que tienes aquí. Otra historia es la parte de inventario. Pero lo de inventario en realidad prefiero que lo veamos en las restricciones. Cuando hagamos la restricción de inventario, lo vayamos agregando en ese momento para después de las definimos obviamente cómo son. También es muy parecida, también es doble índice porque el inventario obviamente es de un producto en particular y también es de un mes en particular. Entonces también obviamente necesita una doble indexación. Pero con esto podemos hacer dos cosas. Una es parte de la función objetivo. Primero, la función objetivo sería maximizar o minimizar. Sería minimizar la cantidad de horas, No cantidad de horas. Fíjate qué datos tienes. la O sea, cantidad de días de productos fabricados. no, porque en realidad la demanda la tienes fija. O sea, la idea es que el resultado te permita fabricar todo lo que está ahí. De hecho, el resultado deberías, en realidad la cantidad a fabricar ya está fija, son los números que están ahí. Otro tema es cuándo. Y eso obviamente sí te cambia el costo. Eso sería el tiempo, entonces, minimizar el tiempo ¿Pero el tiempo de qué? de fabricación. En realidad que la parte de tiempo la tienes en el fondo representada en la capacidad. Y el único límite en ese sentido es que no puedes ocupar más tiempo del que realmente tienes disponible, porque son las horas que están ahí. Es otra cosa. Ahí te falta, hay un dato, Eh, la producción óptima, pero eso sería ¿qué cosa? no sé, profe. No me pregunte tanto. Me bloqueé. No, pues sí, no te preocupes. En este caso, ¿cierto? En realidad son los costos, po. Si tú tienes costos de fabricación, ¿cierto? Y tienes No. costos de retención, tendrías que minimizar costos. En particular, ¿cierto? Bueno, este problema obviamente está súper simplificado, pero porque aquí, por ejemplo, por el hecho de que los costos de fabricación son los mismos todos los meses, en realidad no, esa parte siempre te va a costar lo mismo fabricar, independiente del mes.
pero sí tiene efecto en los costos de retención, de cuándo fabricas y cuándo lo usas. Esa parte sí te puede hacer una diferencia en este caso particular, porque bueno, en un problema real todos los costos te influyen. ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Te pasó algo? ¿Fue el no por por la respuesta o te pasó algo al computador? No, porque estaba ahí la respuesta y no la di. Ah, ya. Yo pensé que se te había apagado el computador, se te había cerrado algo. Me pasa. No, no. Ya. Entonces, de esta, bueno, con las variables que tenemos hasta ahora, vamos a subir aquí un poquito, que son las de producción, ¿cierto? Cuando fabricas, puedes construir parte de la función objetivo. Hay una parte que se puede hacer, no está completa, pero por lo menos hay una primera parte de la función objetivo que podemos escribir. Los costos, ¿cierto?, que manejas en el fondo son los que están ahí dentro de esa parte. ¿Qué es lo que te sirve de esa parte para efectos de construir una primera parte de la función objetivo? El, el costo de producción, po. ¿Cierto? El 30 y el 28. Sí, sí, Y en sí. este caso, ¿cierto? El 30 es el coeficiente de ¿cuáles de las variables? De las variables A, o sea, x1, x12 y x13. En este caso es de todas las A, x11, x12 y x13. Sí, El sí, sí. 28 es de las otras, pues, de x21, de x22 y x23. No ¿Por qué sé se si es resta, profe? casual. ¿Cómo? ¿Por qué se resta? ¿Dónde? Ahí entre las variables A y B. Es ¿Es porque un quiere más? minimizar, ¿o no? No, es un más. Oh, Es sí. lo veo mal. Espérate, puede que sea por el tamaño de la... Tenemos que agrandar aquí un poquito. No, grande separado, mire, nunca me he fijado en eso, que sí es. Ahí se ve mejor. Ahí sí, pues. Más grueso. Ahí sí. No, cuestión de píxeles. Se estaban comiendo los píxeles, se estaban comiendo el más. No, él le suma. Y en este caso, como te decía, o sea, casualmente, como aquí es justo un modelo que tiene los costos parejos todos los meses, por eso se factoriza, pues si no, cada uno tendría que llevar sus propios costos. Ah, por Eh, ejemplo, sí. En el mes de junio cuesta 30 y el mes de julio cuesta 28, pero el mismo producto A va claro, separado. sí, pues ahí tendrías que Treinta ponerle a x cada 11 uno, sí, más. Ya. sí. Y eso de hecho es lo normal que pasa, o sea, acá es muy casual esto de que todos los meses sea igual, en realidad es bien raro que ocurra en la realidad. Siempre hay como pequeñas variaciones por uno u otro motivo. A veces, no sé, el costo de la materia prima, nunca es el mismo a través del año, o sea, dependiendo de la materia prima, pero muchas veces por demanda o por disponibilidad de la naturaleza de algo te van cambiando los costos de materia prima y por eso te van variando también los coeficientes. Así que no, normalmente eso es lo que pasa en la realidad. Bueno, y en esta función objetivo todavía tenemos que agregar el tema de inventario. Nos falta esa parte. Aquí hay costos que agregar, pero obviamente los vamos a ver después cuando lleguemos a las variables de inventario. Por ahora, restricciones, ¿cierto? Un primer grupo de restricciones que sí podemos hacer son las que tienen que ver con capacidad, ¿cierto? Vamos aquí a subrayar. Ya. En el fondo, las restricciones de capacidad, ¿cierto? Te sabemos, de denunciados nos dicen que tenemos 3.000 horas en junio, 3.500 en julio y 3.000 en agosto. Ya, eso es simplemente lo que nos dicen que tenemos. Pero eso es total, obviamente, y esas horas totales, las 3.000 de junio, es todo lo que tengo para fabricar harto de A y harto de B, dependiendo, ¿cierto?, de la combinación que el modelo decía. El tema es que cuánto tiempo, ¿cierto?, me consume la fabricación de cada una de estas unidades de A y B, porque ese tiempo individual que consumen, ¿cierto?, es en el fondo lo que tengo que multiplicar por la variable
que me representa el total de unidades que fabriqué de A y B, para que me dé el tiempo total. Mira, escribamos aquí, por ejemplo, 3.000, ¿cierto? Esto es junio. 3.500, ¿cierto? Esto es julio. Y 3.000, esto es agosto. Y yo digo, de partida, ¿cierto? Esta es tu cantidad máxima de horas que tienes disponibles. Cualquier cosa que fabriques, necesariamente como límite va a tener que respetar esas horas. Simplemente no puedes fabricar con tiempo que no tienes, así que necesariamente el uso del tiempo tuyo va a tener que ser menor o igual que eso. El tema es qué cosas viene acá al lado izquierdo. ¿Es cierto? Ahí depende de lo que cada producto, el total de cada producto que fabricaste en ese mes en particular, consumió en tiempo. Y eso depende, lógicamente, de lo que cada unidad consume en tiempo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo consume cada unidad en ser fabricada? El tiempo A y el tiempo de B. ¿Cuánto es eso? Lo habíamos conversado. ¿Te acuerdas? Era 0,75 horas. No, acuérdate, tasa de producción era 0,75 unidad por hora. Ya eran 20 minutos. O sea, 20 minutos faltaba serían 80 minutos, po. O sea, si hablamos de ¿Cierto? minutos. Sí, ¿cierto? Pues 80 minutos o básicamente 4 tercios horas, para ser exacto, porque 4 tercios te deja el 1.3 periódico, ¿cierto? Eso es en el caso de A. En el caso de B sigue siendo una hora, porque uno es el recíproco de 1 es 1. Es tal cual. Acá, ¿cierto? Acordémonos que eso viene en el fondo, recíproco de 0.5 unidades por hora, que es la tasa de producción. Eso, ¿cierto? Es lo que tú lo llevas a 1 dividido por 0.75 es 4 tercios, en el fondo. Eso es lo que estás dando vuelta. Porque el 0.75 está en estas unidades, pues, unidades hora, ¿cierto? Sí, sí, Y sí. lo que tú necesitas es que te diga cuántas horas se demora una unidad. ¿Por qué? Porque aquí, de nuevo, eso en realidad tiene que ver con la restricción. Esto, ¿cierto? Son horas de capacidad en junio. Entonces, si al lado aquí derecho tú tienes horas, en el lado izquierdo necesitas necesariamente también tener horas. Por los dos lados deben ser horas, ¿cierto? Porque eso es lo que también les decía al principio. Una de las cosas que uno siempre tiene que chequear cuando hace restricciones es que la restricción tenga la misma unidad a los dos lados, necesariamente, porque si no, obviamente estás sumando peras con manzanas. Aquí, si hay horas por el lado derecho, tienen que haber horas por el lado izquierdo. Y aquí, para que hayan horas por el lado izquierdo, ¿cierto? Tú, ok, sabes que X11 y X21 son cuántas unidades fabricaste, ¿cierto? De producto A y B en mes de junio. Pero ¿qué te falta aquí para que esto pase a ser horas? Porque necesitas tener horas ahí. ¿Cuántas horas te demoraste en fabricar cada uno de estos dos productos? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cierto? Mira, en la restricción, ¿cierto? En general, uno necesita tener la misma unidad de los dos lados. Esa primera regla básica es que uno siempre tiene que chequear. Cualquier Sí. ecuación que uno construya en el fondo, tienes que fijarte en que dé la misma unidad que tienes en el lado derecho. Lado derecho aquí tienes horas. Por el lado izquierdo, tú sabes, ¿cierto? Que lo que fabricaste en junio de producto A es X11. Y lo que fabricaste, ¿cierto? De B también en junio fue X21.
pero x11 y x21 son cantidades, pues nosotros definimos la variable como cantidades, y necesitas, por lo tanto, que esto pase a ser horas. Y para que sean horas, necesitas multiplicar, obviamente, estas dos variables por un coeficiente que te lo transforma en horas. ¿Cuál sería ese coeficiente? Ahí fíjate que tiene que ver obviamente con lo que está también acá arriba. Sería el 4 tercios. Sí, pero ¿caché por qué lo estáis haciendo así por adivinar? No, la verdad estoy adivinando. Ya, porque ese tiempo de A por unidad, ¿cierto? Lo que nos dice arriba es que cada unidad se demora 4 tercios horas en ser fabricada, ¿cierto? Una hora, un tercio periódico. Entonces, si, por ejemplo, ok, eso es lo que se demora unidad. Si fabricaste 100 unidades, si x11 te da 100, ¿cierto? 4 tercios por 100 te da el Sí, total de tiempo consumido en horas, sí, pues sí, ¿cierto? sí. Porque Sí. cada uno era 4 tercios horas, entonces por el total de unidades te va a dar el total de horas. Entonces Y aquí, la otra ¿cierto? Si se 4 multiplica tercios por... por, claro, 4 tercios por esta cantidad te da el total de tiempo que te consumiste en ese mes. Y aquí debería ser, ¿cierto? 1 por, pero obviamente el 1 siempre se omite, ¿ya? El 1 en realidad se ignora porque jamás se escribe en realidad el coeficiente, no es que no esté, sino que en realidad casualmente en este tema está siendo incluido ahí, sin verlo. ¿Y queda así nomás? ¿O...? No, tal cual, porque esto ya es hora, po. Aquí sumas horas más horas, te da horas y comparas con horas. Tienes horas que usaste efectivamente en fabricar los dos productos ese mes, menor o igual a la cantidad de horas que tenías disponible ese mes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Al lado de acá, ¿cierto? Bueno, las otras variables son para el mes 2, x12 más Aquí- x22, ¿sí? Pero aquí también obviamente tienes que usar, de hecho, los mismos coeficientes, porque también se demora lo mismo, ¿cierto? Cada mes. Y el otro es x13, x23, 4 tercios. 4 tercios. Sigue siendo en esa parte igual. ¿Qué quise correr? Ahí tiene un espacio. Esto es, ¿cierto? La parte de capacidad en términos de horas, ¿ya? Ese es el uso de las horas en el fondo. Aquí obviamente puede que por el lado, no sé, dependiendo de la demanda y toda esa historia, ¿cierto? Puede que por el lado izquierdo en algún momento, en algún mes te ocupe menos horas de las que hay disponibles. ¿No? En realidad uno siempre nunca no lo sabe. Pero lo modelas, digamos, con el límite que está al lado derecho, simplemente, ¿cierto? Que no te pases de ahí. Esa es la parte de capacidad de producción. ¿Dudas de eso? No, profe. Ya. Y la otra parte que falta, modelar, es lo de demanda. ¿Ya? Que en este caso, ¿cierto? Como te decía, depende de partida de cada uno de los productos. Son independientes por producto, ¿cierto? Entonces tengo que modelar esto para el producto A y tengo que modelarlo para el producto B. Y he hecho más que eso, demanda e inventario, porque van de la mano en el fondo, ¿cierto? De cuando yo fabrico y cuando lo ocupo, necesariamente tiene una relación entre las dos cosas. Vamos a hacerlo obviamente para el producto A primero y el otro es básicamente la misma historia, ¿cierto? Pero con las salvedades que tienen que considerarse los coeficientes de la otra. Producto A, ¿cierto? Tengo como, digamos, como demanda 500, mes de junio, 5000, eso es la mes de julio, y 750, que es la demanda mes de agosto. Ya.
Aquí vamos a separar. Es igual, es igual, es igual. Ya. ¿Por qué es igual? Era lo que te decía antes. Aquí, fíjate, como dice, se debe satisfacer toda la demanda. Esa es la pista a que esto deba ser igual. Como te decía, ¿cierto? Aquí no se da la opción de hacerlo menor o igual y de que fabrique menos de lo que efectivamente se necesita. El igual, ¿cierto? Te va a obligar a que el modelo encuentre los números de que para que salga exactamente 500, 5000 y 750 esos meses. Ajá. El tema es aquí, ¿de dónde saco productos para que logren obviamente la cantidad que ahí dice? ¿Cierto? Pensa, por ejemplo, primero en el mes de junio. ¿Cuáles son mis opciones para poder satisfacer en ese mes, ¿cierto? La demanda de los 500. ¿Cuál es la opción que tengo para sacar productos para satisfacer esos 500? Oh, profe, no sé. Ni idea. ¿Le miento eso? Dale. No, pero si es más simple, yo creo que te estás confundido. Oye, ya te cansaste, en realidad te he bombardeado mucho, ya. Pero hagamos aquí un poquito esta parte. Hagamos la primera por lo menos y después obviamente ya para la otra clase partimos con la segunda. Pero por ahora ya último esfuerzo. Piensa por eso, estás en el mes de junio, partiste el mes de junio, no tienes ni una unidad guardada y tienes que satisfacer 500. ¿De dónde sacas esas 500? Ah, del mismo mes de junio, ¿no? Sí, pues, tienes que fabricarlas, por cierto. Sí, el tema es Ah, ese. Tu X11 es tu única fuente que tienes en ese mes para efectos de satisfacer esas 500. ya. Del mismo modo, ¿cierto? Del mes de julio tienes X12 para las 5000 y tienes la posibilidad de X13 en el mes de agosto también para las unidades de ese mes. O sea, lo que fabricas en un mes determinado lo podrías eventualmente ocupar para satisfacer la demanda de ese mismo mes, ¿cierto? Casi me Ahora, explotó el cerebro. no, pues sí, pues era mucho más simple. Sí, yo creo que tú estabas buscando Sí, 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 una sí. respuesta por otro lado, nada que ver, y en realidad era súper simple. Sí, es lo que fabricas en el mes. Si no venías con nada de antes, lo tenías que hacer primero para fabricar, para venderlo. Pero aquí, ¿cierto? Está el efecto adicional de que puedes guardar cosas, ¿cierto? De que, por ejemplo, en junio podrías fabricar de más para vender en julio. Y obviamente si julio, por casualidad, obviamente es difícil porque son 5000 la demanda, pero podría ser de que te dé para fabricar en julio y enviarlo a agosto, ¿ya? Ahora, ese traspaso de un mes a otro, aquí no está modelado, ¿ya? Todavía eso es lo que tenemos que agregar. Y ahí es donde aparecen las variables de inventario. ¿Y cómo operan las variables de inventario? Si ponemos, por ejemplo, una variable que dicen casi siempre las variables de inventario es I mayúscula como variable. También, ¿cierto? Es un y J, con índices obviamente chicos. Si ponemos una I11 que me represente el inventario del producto A en el mes de junio, ¿cierto? Esto, por ejemplo, yo lo puedo aquí sumar. ¿Qué significa? Que yo en el mes de junio puedo producir una cantidad de producto suficiente para que me satisfaga por una parte la demanda y además de eso me guarde un poquito de inventario para el mes siguiente. Entonces, acá, ¿cierto? Acá al lado izquierdo en el fondo tengo cuáles son mis fuentes de productos posibles, que en este caso es solo producir, y por el lado derecho tengo dónde lo ocupo, la demanda del mes o bien guardarlo. Literalmente la variable es guardarlo. Y eso sí es variable, porque como no me dejan no satisfacer la demanda, eso va fijo el 500, pero la opción de inventario es opción. Yo veo si lo hago. Si es que me cuesta, digamos, convenientemente en términos de costo, es bueno hacerlo. Pero si lo recoges aquí, si creas este inventario a fines del mes de junio, lo tienes que dejar disponible en el mes de julio, porque obviamente si no lo dejas ahí nomás, no está disponible.
Y ahí aparece en el mes siguiente. Entonces, Y ahí lo se suma. recoges aquí, claro, y acá lo sumas, porque pasa a ser parte del producto disponible para satisfacer los 5.000 de acá. Es lo que fabricas más lo que traías de antes. Y aquí igual se produce el efecto de que podrías eventualmente en el mes del producto A, en el segundo mes, haber guardado, si es que te da la capacidad, y eso lo dejas lógicamente disponible en el mes siguiente, más la producción del mes siguiente para satisfacer los 750 de ese mes. Ya. Y así es como siempre aparecen las variables de inventario. En alguna parte recogen y en alguna parte dejan. Siempre van haciendo eso. De alguna u otra manera, siempre hay variaciones sobre esto, pero de alguna u otra manera siempre van haciendo este juego de recojo y dejo, recojo y dejo, recojo. Pues siempre hay que fijarse que en alguna parte debe ser producido y en alguna parte debe ser ocupado, al menos una. A veces en realidad, de hecho, puede ser cruces mucho más raros, obviamente, dependiendo del modelo. Pero en este caso es así. Recojo, dejo, recojo, dejo. Y ahora sí, estas mismas variables pasan a ser las otras variables que te decía, que es I sub, perdón, I sub IJ es la cantidad de inventario del producto I, ¿cierto? Que de nuevo es 1 o 2 Ahí ve. para A o B, a fines del mes J, que eso puede ser 1, 2 o 3 para junio, julio, agosto. ¿Ya? Y ahí de nuevo, ¿cierto? Aquí aparece I sub 1, 1, I sub 1, 2. Y va a aparecer, por supuesto, I sub 2, 1, I sub 2, 2. ¿Por qué no incluí I sub 1, 3 o I sub 2, 3? Porque eso sobraría, pues. ¿Cierto? Es porque particularmente el modelo no te obliga a dejar una Para los cantidad tres. de producto final, pues. No Sí. te, y como obviamente estás tratando de minimizar costos, el modelo no va a estar fabricando algo que nadie le pidió, pues entonces obviamente eso lo va a tirar siempre a cero. ¿Para qué? ¿Cierto? Si en realidad nadie te lo pide, no tiene ningún sentido hacerlo. Así que aquí podrías, de hecho, ponerle más I sub 1, 3 si quieres, y después ponerlo a la función objetivo y vas a ver que en realidad el resultado igual va a ser cero, igual te lo va a enviar a cero. Aquí falta hacer obviamente exactamente lo mismo con el producto B, con las variables del producto B y las demandas del producto B y el inventario. La parte inventario en realidad, a ver, bajémoslos aquí para verlo acá abajo y arriba subimos a los coeficientes. ¿Cómo sería la parte de la función objetivo que me está faltando? Ahora que sí tengo las variables. Sería cantidad y Fíjate que aquí los costos de retención estaban dados así, pues. 0,90 y 0,75 por unidad para A y B. 0,90 para A, 0,75 para B. ya. Es muy parecido a la parte de producción. Ah, me está preguntando, tengo que calcular algo. Sí, sí. ¿No? No, es bastante simple. De esta parte. Ahora, el costo del inventario para agregarlo a la función objetivo, ¿cómo sería? Ah, sería X 11 No, no es 0,90. X. No es Son X. los inventarios. Porque Sería X. estos costos son de inventario, sí, pues, por eso. Sigue la misma lógica anterior, es 0,90, que es el costo, ¿cierto?, por unidad de inventario de A, pero Mm, multiplicado por cuánto inventario guardaste de A en el mes 1 y cuánto inventario guardaste de A en el mes 2. ya. Y el otro es 0,75 por la misma historia. Inventario de 2 en el mes 1 de B, ¿cierto? Inventario de 2 B en el mes 2. Y ahí sí tienes, ¿cierto?, tu costo de inventario. Porque acuérdate, estos inventarios ya de producción tú ya lo produjiste. Pero la restricción, ¿cierto? Te aseguraste que se fabricaron en algún momento. Y Mm, lo dejaste, obviamente, pasó parte al inventario. Y eso, como inventario, además tiene el costo de retención, además del de fabricación.
¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Y ahí tenemos un modelo casi completo. Nos falta obviamente solamente hacer la parte del producto B, pero, y bueno, y obviamente definir aquí. Y sí, po, eso, la parte de I11 sería cantidad de productos retenidos Exacto. por mes. La cantidad de inventario, ¿cierto? Ah, ya, cantidad de inventario. Cantidad de inventario del producto A en el mes, a fines del mes de junio. Tengo cantidad de inventario de producto A a fines del mes de julio. También tengo esto mismo, cantidad de inventario de B a fines del mes de junio. Y también, ¿cierto? La misma definición, cantidad de inventario de B a fines del mes de julio. Esas Ya, son pero las 4 variables. todo eso que anotó lo va a subir. Es que esto no lo anoté ahora. Sí, 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 lo voy a subir. No te preocupes. Y de ahí partimos, bueno, la próxima clase tenemos que hacer esta última para repasar sobre todo el tema de inventario. Eso me interesa igual, obviamente, recordar cómo se estructura. Y ahí lo metimos a un software y ahí vamos a entretenernos harto rato por los resultados que da. Hay harto que Ya, analizar en esa parte. ¿Ya? bacán. Bueno, nos vemos entonces Ya, el profe, lunes, si que mal esté no bien. recuerdo. Sí, el Sí, lunes nos pues, toca. bueno, chao, chao. Chao, que le vaya bien.